Buenos días a todos. El título de este panel que vamos a comenzar ahora tiene por definición en qué sociedad queremos vivir. Tal vez deberíamos preguntarnos primero en qué sociedad estamos viviendo, ya que América Latina es el continente más desigual, aún a pesar del crecimiento registrado en la última década. En este contexto, Argentina no es la excepción. Ya nadie discute hoy que el crecimiento por sí solo, como decía recién Monseñor Fernández, no asegura la justa distribución a lo largo de toda la sociedad. Pero todavía seguimos midiendo la pobreza en función del ingreso económico de las familias. Sin embargo, hoy la pobreza ha adquirido nuevos rostros. A estos rostros hoy los llamamos desigualdades. Son las que explican la gran diferencia que existen hoy en nuestra tierra. Hechos tales como tener agua corriente, cloacas, luz eléctrica, gas natural, accesos asfaltados al barrio, dormitorios para los chicos, un techo que no se llueva, no representan la realidad de un 20% de nuestra población. Ni que hablar de las posibilidades de elegir una escuela, un turno en el médico, una prepaga, un trabajo formal con derecho a una obra social, terminar el colegio secundario, entre otras tantas realidades que para nosotros son cosas de todos los días. Hay cerca de 8 millones de personas que no tienen la libertad de elegir las mismas cosas que el resto. Lo que es peor, en muchos casos, han perdido la esperanza que sus hijos tengan un futuro mejor al suyo. Podemos encontrar muchas razones que nos permitan entender en qué nos equivocamos como país. Seguramente algunas las expliquen nuestros panelistas de hoy. Sin embargo, hoy queremos convencernos que es posible aportar a la construcción de una sociedad más justa y equitativa con el compromiso de todos. Hemos convocado para este panel a 3 prestigiosos expositores para que compartan su pensamiento acerca de este tema desde 3 enfoques diferentes. Ricardo Arriazu nos dará su visión desde la economía, Jaime Campos desde la óptica empresaria y Alfonso Pratgay desde el mundo de la política y la gestión pública. Ricardo, como todos ustedes saben y conocen, es economista, titular de Arriazu y Asociados. Tiene una vasta experiencia internacional con estudios no solamente en nuestro país, sino también en el exterior. Profesor titular de macroeconomía, autor de varios libros, consultor económico y premio al mejor libro de economía del año 2004. Jaime Campos es licenciado en Sociología en la Universidad Católica Argentina y máster en Desarrollo Económico en Yale, en Estados Unidos. Consultor de diversos organismos nacionales e internacionales, fue profesor de esta casa. Desde 2009 se desempeña como presidente de la Asociación Argentina Empresaria, AEA. Es casado, tiene 5 hijos y 11 nietos. Su padre, a su vez, fue uno de los socios fundadores de Adler. Y Alfonso, licenciado en Economía en esta casa también, candidato a doctor en Economía en la Universidad de Pensilvania, también ha dictado cursos en la Universidad Torcuato Di Tella. Actualmente es diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires y presidente del bloque de diputados de Coalición Cívica ARI. Fue presidente de la Comisión de Finanzas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y actualmente vicepresidente de esa comisión. Fue también expresidente del Banco Central de la República Argentina y fundador de Andares, fundación dedicada al impulso de las microfinanzas. Para cada uno de los panelistas hemos pensado 20 minutos de exposición. Para ello hemos instalado una dinámica nueva que nos ha provisto nuestros amigos de AEA, que es un semáforo, donde a los 3 minutos se va a prender una luz amarilla y cuando se acabe el tiempo, la luz colorada. Se pensaron penas severísimas para aquellos que sobrepasaran ese límite. Sin embargo, hemos apelado a la solidaridad y solamente con un aporte de 1.000 pesos por minuto de retraso alguna organización solidaria va a ser suficiente. Así que apelando a la solidaridad de ellos, vamos a dar comienzo con la presentación de Ricardo Arriazu. Bueno,
buenos días. Siempre un placer estar de vuelta acá. Por total casualidad del destino, el día de la elección del Papa Francisco justo estaba escribiendo una columna que hacía mucho tiempo que quería escribir y que se refería a los recurrentes ciclos de materialismo y espiritualidad en la historia de la humanidad. Por temor a mis desconocimientos filosóficos, cambié el título a algo más económico, que es egoísmo y solidaridad en economía. Estos ciclos de materialismo y espiritualidad han sido bastante frecuentes en la historia, con una tendencia a inclinarse a la espiritualidad en momentos de dificultades y al materialismo en momentos de prosperidad. Y la reiteración de estos ciclos nos plantea la duda sobre si la humanidad se está dirigiendo inevitablemente hacia un comportamiento inevitablemente y exclusivamente materialista, o, parafraseando a Teilhard de Chardin, si estos ciclos no son solo un camino sinuoso hacia Dios. Durante los ciclos de materialismo existe una tendencia a atacar y a ridiculizar a la Iglesia. Como ejemplo, basta mencionar un párrafo del sermón escrito por el barcelonés Bernard Meguer en un momento de crisis en España alrededor de 1330, parodiando un sermón. Y entre los consejos para la vida se destacan: si hoy día queréis alcanzar un buen puesto, adulad. Si queréis vivir, no tengáis conciencia. Que la balanza se incline hacia aquella parte donde se consigue provecho. Haced malas obras a la gente, pero dale buenas respuestas. El parecido de esto con nuestro Martín Fierro y con el comportamiento argentino es notable. Igualmente son los consejos cínicos para eludir las llamas del infierno. No dar limosna, ayudar solamente durmiendo, arrepentirse del bien que se ha hecho. Esta parodia fue escrita poco tiempo después del traslado del papado a Aviñón y de la disolución de la Orden Templaria. Sin embargo, la historia nos muestra también que en estos tiempos de crisis siempre surgió un papa cuyas virtudes restauraron nuevamente el prestigio de la Iglesia. La segunda coincidencia es que al día siguiente de escribir esta columna, viajé a Roma en un viaje programado 6 meses antes. Y tuve la dicha de participar de la primera Angelus del Papa Francisco. Y enseguida comencé a notar una diferencia. Hace 20 años, cuando íbamos a Italia, la primera pregunta es: ¿de dónde son? Argentina, Maradona. Hace 10 años la primera pregunta era: ¿de dónde son? Argentina, ladri, ladrones. Ahora la pregunta es: ¿de dónde son? Argentina, Papa Francesco. ¿Cómo puede ser que en tan poco tiempo se haya ganado el Papa el afecto de tanta gente y no solamente de los argentinos? Personalmente creo que es una combinación de sus propias virtudes personales y de su gran capacidad de comunicación. El Papa Francisco dejó en claro que para transmitir ideas no hace falta discursos de una hora. Los símbolos y unas pocas frases son más poderosos que los grandes discursos. Y por lo tanto, lo que yo ahora voy a hacer en mi presentación es basarme en las frases del Papa Francisco para ponerlo en el contexto económico. Una frase que realmente me impresionó es: una iglesia que no camina como un castillo de arena. Una iglesia que se queda a esperar y que no sale, no resuelve los problemas y desaparece. Mi formación cristiana es muy sencilla, salesiana. Yo recuerdo de chico que en nuestro colegio había alumnos externos, internos y artesanos. Nunca entendí muy bien lo de artesano hasta que ya más grande me di cuenta que San Juan Bosco venía de Turín, ciudad industrial que tenía villas miserias, y que muy pronto se dio cuenta que para solucionar el problema de la pobreza tenía que sacar a la gente de la villa miseria, darle un empleo y que tengan un futuro digno y que no se conviertan en marginal, hijo de marginal, nieto de marginal.
El segundo, una iglesia que no se basa en Jesucristo se convertirá en una ONG humanitaria. Si nos olvidamos del verdadero sentido de la iglesia, realmente estamos en problemas. Y eso también tiene mucho que ver con la temática de esta jornada. ¿Cuál es la función realmente del empresario? ¿Es dedicarse a obras caritativas o tratar de ser lo más eficiente posible creando emprendo, cumpliendo con todas sus obligaciones, de tal manera que se multipliquen los panes y se multiplique la posibilidad de generar empleo? Yo no tengo duda, la especialización para algo existe. Cualquier interpretación ideológica, venga de una parte o de otra, es una falsificación del Evangelio. Estos ideólogos, y lo hemos visto en la historia de la Iglesia, acaban por convertirse en intelectuales sin talento y éticos sin bondad. Esto no hace falta comentarlo, lo mismo que el último, el poder como ideología única es otra mentira. Esta frase, no más de un hijo porque no podemos tomar vacaciones, no podemos ir a tal sitio, no podemos comprar la casa. Esto es algo que algunos de ustedes me llevan escuchando 20 años, que yo denomino la generación egoísta, la que dice, ¿para qué voy a tener hijos si yo me puedo cuidar, digamos, a mí mismo? Y no se da cuenta de los efectos dinámicos que todo esto tiene sobre la economía y sobre el mundo. El año pasado a mí me tocó dar una charla en IDEA, solamente voy a poner un resumen de esa charla, y es básicamente que el mundo está dominado por dos grandes megatendencias: los avances del conocimiento y los cambios culturales, que se reflejan en cambios demográficos en los mercados de alimentos y energía. Avances del conocimiento son, por ejemplo, el aumento de la esperanza de vida, la reducción de la tasa de natalidad, hay problemas de financiamiento de la población pasiva, cambios culturales son la ciudad dormitorio, gente que para ver verde se va a 60 kilómetros, tiene que gastar energía yendo y viniendo, después solamente va a dormir y el fin de semana quiere ver el verde pero se va a jugar al golf a otro lugar, por lo tanto tiene que mantener una casa vacía, calefaccionada y generando un desperdicio de recursos impresionante. Todo esto que parece sencillo, en realidad ha producido todo esto: cambio en la estructura económica mundial, mayor intermediación financiera, problemas fiscales y estructurales, problemas de endeudamiento, desequilibrios externos, y esto lleva a burbujas y crisis. Como dije en la charla de IDEA del año pasado, nosotros recién estamos en la primera etapa de los efectos de estas megas tendencias, y lo que pasó no es cuestión de banqueros irresponsables que lo hubo y agravaron la situación, ni de políticos ineptos que lo hubo y agravaron la situación. Esto es parte de una dinámica propia que, si no la entendemos, en 10 años vamos a tener una crisis mucho mayor. Otra frase del Papa es: los alimentos que se tiran a la basura son alimentos que se roban de la mesa del pobre, del que tiene hambre. La ecología humana y la ecología medioambiental son inseparables. Esta es la cantidad de personas con hambre en el mundo. Y en el eje derecho, esto es la cantidad, el porcentaje de la población con hambre. ¿Hicimos progreso? Sí, enorme progreso. Pero todavía hay 867 millones de personas con hambre y 15% de la población mundial tiene hambre. Y una persona con hambre es injusticia. Ahora, ¿por qué es esto? Acá tienen ustedes la cantidad. Miren que hasta en los países desarrollados aumentó la cantidad de personas con hambre. En desarrollo hicimos progreso, pero todavía enorme cantidad de gente con hambre. ¿Dónde está el hambre? Sur de Asia, África. América Latina hicimos grandes progresos, pero todavía hay 49 millones de personas con hambre. En Argentina, 5% de la población sufre hambre, en un país que es el granero del mundo. ¿Será porque no producimos suficientes alimentos? Bueno, acá tienen ustedes la producción mundial de alimentos en 1961, cuánto era la población, cuánto era el consumo de kilocalorías de habitantes por año y cuánto era la necesidad mínima. En aquel momento faltaban 458 millones o billones de kilocalorías. En este momento sobran 561.
el mundo produce más alimentos que es lo que se necesita para alimentar a la población mundial. Pero cuando miramos el consumo energético, todo lo pongo en términos de toneladas equivalentes de petróleo, digamos, el consumo de 2.600 calorías equivalente a 95 kilos de petróleo por año, en términos energéticos, el mundo produce 687 millones de toneladas. 868 millones tienen hambre crónica o desnutrición y solamente consumen 62 de los 687. Subalimentados hasta 2.500, 1.497 millones. Adecuado, 2.330 millones. Y sobrealimentados, que está generando una nueva epidemia mundial de enfermedad, diabetes, enfermedades del corazón, problemas circulatorios, 1.962 millones. Solamente con que los sobrealimentados dejen de tirar 10% de lo que comen o coman un 10% menos que lo que a ellos les alcanzaría, con eso es más que suficiente para alimentar a todo el mundo. Lo que estamos diciendo es que no es un problema de falta de alimento, es un problema del sistema de distribución, es un problema del sistema de acceso a los alimentos y que el mundo realmente tiene capacidad para solucionar el problema. Al mismo tiempo usamos energía fósil para mover máquinas. La forma que yo siempre lo pongo es que en ese término hemos hecho avances porque usamos cada vez menos energía por unidad del producto, pero en términos de alimentos seguimos comiendo lo mismo, gastamos menos y todo el excedente lo ponemos acá en la panza. Y después enchufamos una máquina para correr, para sacarnos el excedente que tenemos acá. Pero en el medio vinieron genios, que me parece fue muy favorable a la Argentina, pero que es una locura desde el punto de vista económico, de querer transformar alimentos en energía para mover máquinas. Si se duplicara la producción de alimentos del mundo y se dedicara íntegramente a producir bioenergía, solamente cubriríamos el 10% de las necesidades energéticas mundiales. Esto ha generado un aumento del precio de los alimentos en el mundo y ha generado un aumento de hambre en el mundo. Argentina fue uno de los beneficiados al ser un exportador de alimentos. Otra frase del Papa: la deuda social exige la relación de la justicia social. Juntas nos interpelan a todos los actores sociales, en particular al Estado, a la dirigencia política, al capital financiero, los empresarios, agropecuarios e industriales, sindicatos, las iglesias y demás organizaciones sociales. Esto es lo mismo que dije hace 3 años en el Bicentenario, cuando conté que en Argentina en 1870 el Producto Bruto Per Cápita era 50% más que el resto del mundo. Y en 1910 era 2,5 veces, con un gran milagro. Y en 1970 era 2 veces y hoy en día es 50% más que el resto del mundo. O sea, hemos vuelto a 1870, lo cual significa un espectacular fracaso de la dirigencia en la Argentina. El problema argentino no es de un gobierno. El problema argentino es de la dirigencia y es el problema del pensamiento mayoritario argentino. Vamos a ligarlo con la economía. Esto es una frase de Keynes, gran economista. Como dije en una charla reciente, Bertrand Russell sabía decir que cada vez que hablaba con Keynes se sentía estúpido por la inteligencia. Y también dije, digamos, de que cuando nosotros escuchamos, digamos, a los neokeynesianos, al que hacen parecer estúpido es a Keynes. Digamos, Keynes era un gran economista y básicamente lo que dijo: el problema político de la humanidad es combinar 3 cosas: eficacia social, la justicia social y la libertad individual. Siempre sacrificamos uno por el resto. El totalitarismo sacrificó la libertad individual y la eficacia económica bajo el nombre de la justicia social. La libertad pura se olvida de la justicia social. El gran desafío de la humanidad, que todavía no lo pudo resolver, es cómo combinar estas 3 cosas, que es exactamente lo mismo que está diciendo el Papa. Entonces, veamos qué es lo que buscan los seres humanos. Los seres humanos buscan gozar la vida y la libertad.
Y el concepto de desarrollo está asociado al logro de estos objetivos y con lo que se conoce la mejora de la calidad de vida de los pueblos. Para lograrlo se necesita que las principales variables sociales, políticas y económicas se comporten en forma armónica. Dudo que en la historia argentina hayamos tenido un comportamiento armónico de estas tres variables. Ahora, ¿de qué depende? De la disponibilidad de bienes, de un buen funcionamiento institucional, de una distribución equitativa del ingreso, de la reducción de la pobreza, de la libertad para expresarse y actuar, de una percepción apropiada en el proceso de toma de decisiones de la sociedad y de otras variables que contribuyen a la sustentabilidad. Si el desarrollo económico, o si ustedes quieren bienestar, es un concepto mucho más amplio que el simple de crecimiento económico. O sea, no son sinónimos. Crecimiento económico solamente se ocupa de una parte, que es el aumento de la producción de bienes y servicios. Es una condición necesaria. Si no hay bienes, no podemos tener, digamos, un comportamiento armónico de toda, digamos, la variable. Necesitamos producir más bienes, pero luego necesitamos que el resto de las variables que constituyen el bienestar del ser humano también funcionen. Y esto está basado básicamente en cultura y cumplimiento de la ley. En mi libro una de las cosas que yo pongo es por qué los argentinos cuando van al exterior cumplen con todas las normas y por qué los extranjeros cuando vienen a la Argentina dejan de cumplir al cabo de 30 días. Digamos, obviamente porque en la Argentina cumplir las normas es subóptimo. Y en el extranjero cuando vamos y no la cumplimos nos dan tal castigo de que nos obligan a cumplir. La segunda pregunta es ¿qué pasa cuando el encargado de hacer cumplir las leyes es el primero que las incumple? Entonces el resultado de todo eso es que eso rompe todo el tejido social. Todo esto está ligado a la ética. Digamos, yo siempre digo, históricamente la economía formaba parte del estudio de la ética y a un economista clásico jamás se le habría ocurrido separar la economía de la sociología, de la política y de la ética. La especialización nos llevó a determinadas casillas, pero nos olvidamos, digamos, del todo. Detrás de todo esto está instituciones y gobernabilidad, la educación y por último la calidad de las políticas económicas. Ahí podemos contribuir nosotros, pero a todo el resto es la sociedad entera la que tiene que contribuir. En este cuadro ustedes van a ver en el mundo la tasa de variación del PBI y la tasa de variación de algo que se llama índice de desarrollo humano. Es decir, que no solamente toma en cuenta la disponibilidad de bienes, sino también toma en cuenta la educación, la salud, la esperanza de vida, que es una mejora, pero todavía muy insuficiente. Que hay correlación entre las dos variables, no hay duda. Crecimiento es condición necesaria, pero no suficiente. Ahora miren esto. China es el que más mejoró en producción de bienes y en este índice de desarrollo humano. Pero si pusiéramos otros indicadores, libertad de expresión, digamos libertad de movimiento, etcétera, etcétera, China no estaría tan alto. Miren Irán. Digamos, claramente cualquiera que lee la historia de Irán está claro de que el índice de desarrollo humano lo que hicieron es bajaron la mortalidad infantil y aumentaron la educación obligatoria, no necesariamente la calidad de la obligación. Ahora, en el otro extremo miren Zimbabue. Todo el mundo sabemos que es un país en desintegración. Si miran a Argentina, está justo en la línea con un desarrollo que ni fu ni fa. Ahora, de todas maneras, en materia económica, el comportamiento argentino de los últimos 32 años es mediocre, para no decir malo. A pesar de eso, y como decía nuestro presidente, nosotros hemos mejorado con respecto a hace 10 años, estamos igual que hace 20 años y peor que hace 30 años. La razón por la cual nosotros estamos todavía alto en el índice de desarrollo humano es porque veníamos de un índice de desarrollo humano alto. Es decir, Argentina fue uno de los primeros países en tener buena educación, buena salud pública, digamos, buena disponibilidad de bienes. Todavía sigue siendo alto. En la gran tragedia es que nosotros comparamos la educación de hoy con la educación de hace 30, 40 años, comparamos la salud pública de hoy con la de hace 40, 30 años, tenemos claramente una decadencia. Por último, acá ninguno de estos indicadores mide discrepancias. Entonces, una de las preguntas que nos hacen, y con eso termino, es ¿cuánta desigualdad
puede aguantar la economía. En algunos factores cero. Hambre, cero. Acceso a la salud, cero. No se puede tener discrepancias. De ahí en adelante hay discrepancias naturales que tienen que ver con el esfuerzo, condiciones naturales y el propio mecanismo que hace que la gente tenga incentivo para crecer. Hay un famoso experimento en Cuba, en la isla de los Pinos, en el año 61, digamos que era, vamos a probar que el problema económico es cultural, que el ser humano no es egoísta por naturaleza, sino que es por cultura. Entonces vamos a poner a los más ideológicos en una isla y le vamos a aplicar el criterio de cada uno de acuerdo a su capacidad, a cada uno de acuerdo a su necesidad. A los 6 meses se agarraron todas las trompadas y al cabo de un año, digamos, se eliminó completamente, digamos, el sistema. Está claro que si no basamos todo este proceso en un proceso de incentivos y en un proceso donde la gente ponga su entusiasmo, no tenemos futuro. Pero también está claro que si no corregimos los problemas de desigualdades, es una sociedad que no merece ser vivida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Agle por tener esta oportunidad de estar acá con ustedes. Para mí Agle es muy especial, dado que, como decía Gabriel, mi padre fue uno de los fundadores con un grupo, Enrique, yo y otros empresarios. Así que es muy lindo estar hoy acá. Quiero decir que también estoy muy orgulloso de compartir este panel con Ricardo y Alfonso. Alfonso, aunque no parezca, fue alumno mío de esta universidad. Y en la misma materia estaba Máxima, la reina de Holanda. Con lo que ven, esto prueba claramente que aún con malos profesores se puede llegar bastante lejos, ¿no? Yo voy a dividir la exposición en 3 partes. La sociedad que aspiramos y el rol de los empresarios, la empresa como factor clave del desarrollo y algo que me parece muy importante para estos días, un poco cuáles son las condiciones, al menos algunas de las condiciones principales que creemos que son necesarias para que haya un verdadero desarrollo integral. En cuanto a la sociedad que aspiramos, muy brevemente, creo que ya se dijo, compartimos plenamente las frases que se dijeron el Papa y los espíritus de Agle. Queremos una sociedad de clase media, ¿no es cierto?, que deje totalmente atrás la pobreza, que genere oportunidades para todo el mundo, con buena educación, que incluya a los jóvenes, que es este gran desafío que todos estamos viendo, al mundo de la educación y del trabajo, que por supuesto sea libre y pluralista, y además algo muy importante de los empresarios, cosa que a veces uno no escucha o en una mala comunicación a veces se transmite esa visión, los empresarios esencialmente quieren que el país le vaya bien, no solo porque son ciudadanos como cualquiera de los demás, sino porque es obvio que cuando un país le va bien, todo va mejor, las ventas aumentan, las empresas se valorizan más, en fin. Entonces, es absolutamente claro de que la asociación entre grupos, entre empresarios y riqueza y aumento de la riqueza en un país es total, ¿no es cierto? Cuando uno dice, bueno, está bien, muy bien, estos son objetivos muy lindos, ¿con qué países uno se imagina que se podría comparar? Y claramente hay 3 países con los que habitualmente se compara Argentina por sus características, tipos de producción, etcétera, que son Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Bueno, todos estos países, podemos discutir un poco, están en niveles de ingreso de 3, 4 veces arriba de Argentina. Es decir, imagínense lo que sería nuestro país con un ingreso per cápita 4 veces superior o 5 veces superior, como es el que tiene en Canadá, Australia y un poquito menos Nueva Zelanda, ¿no? El dato interesante para nosotros hoy es que cuando uno dice, bueno, ¿cómo les va a estos países en un ranking que tiene el Banco Mundial, que es la calidad de esos países para promover la empresarialidad, es decir, el clima de negocio, para decirlo más fácilmente? Nueva Zelanda es número 3 en el mundo, Australia es la número 10 y Canadá es el número 17. Podríamos hacer una polla y decir cuánto es el número de Argentina, pero para no hacerles perder tiempo les digo que estamos en el número 124. Entonces, imagínense la correlación que hay entre el nivel de desarrollo de un país y clima de negocios. ¿Por qué? Obviamente para nosotros, por supuesto como AEA, como Asociación Empresaria Argentina y por supuesto como AGRE, conocemos que la empresa es el gran factor, el factor clave del desarrollo.
En primer lugar, porque hay algo que nos olvidamos y que muchas veces creo que nosotros no difundimos adecuadamente, y es que el empresario es una persona que tiene un talento especial para detectar oportunidades. Es decir, las actividades económicas no surgen simplemente del aire, ¿no es cierto?, sino que hay alguien con un talento especial que detecta la oportunidad, pero no solo la detecta, sino que transforma esa oportunidad en un proyecto común con otra gente, evalúa los riesgos, busca los recursos, el capital, los recursos humanos, la tecnología, y se larga en el proyecto. Por lo tanto, esto que a nosotros nos parece muy común en un ambiente como este, es algo muy excepcional. Es decir, el porcentaje de gente en una sociedad que es empresaria no es muy alta. Hay mucha iniciativa privada, pero empresarios que llevan a cabo organizaciones que generan bienes y servicios no son tantos. Y por eso que es tan importante generar un espíritu empresarial en la sociedad. Es decir, que todo el mundo se sienta que tiene esa capacidad de emprender y que puede crear nuevas empresas, porque son las empresas, obvio es decirlo acá, las que realmente crean los empleos, ¿no es cierto?, que se necesitan y son la base para el desarrollo social. Y en este sentido es muy claro que nosotros lo que tenemos que generar en Argentina cada vez es un clima más favorable para el emprendedor, para el que recién empieza con un nuevo proyecto, para el pequeño empresario, que tiene siempre agobiado por una serie de circunstancias impositivas, leyes laborales, etc. El mediano empresario y el gran empresario, el de la gran empresa. Y por supuesto tenemos que además ver bien como un símbolo de éxito que tengamos algunas empresas argentinas que inclusive se proyectan en el exterior, invierten en el exterior y pasan a ser multinacionales argentinas, ¿cierto?, que lamentablemente tenemos muy pocas. Cuando ese círculo se pone virtuoso, es decir, tenemos cada día más emprendedores, más pymes que se desarrollan, medianas empresas y grandes empresas que se internacionalizan, ahí realmente uno dice, estamos en el buen camino. Por eso que un punto me parece fundamental, que muchas veces hay un reclamo, el Papa lo dice aquí, se necesita generar empleo. La pregunta es, ¿quién genera empleo? Y si no me equivoco, hay tres formas de generar empleo. Es o el empleo individual de cada uno, en Argentina hay el cuentapropista, que puede ser más o menos formal, más o menos preparado, el empleo del sector público, que obviamente se sostiene si hay alguien que paga impuestos para sostener los gastos del gobierno, y luego el sector privado formal, que somos buena parte de los que estamos acá, es decir, las empresas, ¿no? Entonces, cuando uno dice queremos empleo, uno debería decir queremos, por lo tanto, que haya más empresas y mejor clima para que las empresas tomen más gente. El pedir empleo en el abstracto, sin esto otro, no tiene ningún sentido. Entonces vamos al punto central que me parece, ¿cuáles son las condiciones necesarias del desarrollo sostenido de un país y para el cual que necesitamos tener y para que haya un desarrollo empresarial fuerte? Hay algo que ya hoy en día es un consenso enorme entre los especialistas, que es que solo es posible con la vigencia de instituciones republicanas. Hay un libro muy reciente de dos autores, uno de los cuales estuvo en Buenos Aires hace poco, que son Daron Acemoglu y Robinson, que es un trabajo muy detallado, un análisis histórico de un número grande de países, y ellos definen en una frase que la voy a leer porque es un producto de muchos años de estudio, y ellos dicen lo siguiente: los países que se desarrollan requieren de un Estado eficaz. Muy importante, a veces del sector privado del Estado le tenemos cierta desconfianza. No, un Estado eficaz es fundamental. Sin un Estado eficaz no hay una sociedad civilizada. Que asegure el cumplimiento de la ley, que provea educación de calidad y buena infraestructura física, una democracia republicana y pluralista, con limitaciones y contrapesos al poder central, una sociedad civil vigorosa organizada en diversos grupos de interés que participan activamente en el proceso político, y una prensa libre, dato no menor en estos días, y crítica, siempre atenta a posibles desvíos de estos principios. Cuando uno lee esto de estos dos profesores, en el fondo lo que nos está diciendo nos parece a nosotros en la Argentina de hoy, que para hoy el punto se reduce a decir en Argentina lo que tenemos que cumplir con lo que dice la Constitución Nacional.
Y nuestra Constitución Nacional, aunque sea muy obvio recordarlo, primero sabemos lo terrible que ha sido para nuestro país cuando nos hemos alejado de la Constitución. Está basada en un régimen político que todos conocemos, pero que no siempre recordamos plenamente, en una soberanía popular, división de tres poderes. Y este régimen político, que tantas veces hemos tenido en crisis, es el centro del consenso social. Cuando hay un régimen político consensuado profundamente por la sociedad, tenemos las bases del crecimiento. Sin ese régimen político no hay crecimiento ni desarrollo. En lo específico del régimen económico, también nuestra Constitución ha sido extraordinariamente sabia. ¿Qué es lo que dice esencialmente en esto que me parece pertinente para hoy? En primer lugar, se establece claramente que las empresas y el mundo de las empresas privadas tienen reservado un ámbito propio. Hay un rol del Estado, muy claro, pero hay un rol de las empresas privadas propio. Y este respeto al ámbito propio de las empresas privadas es central. Y aquí, por supuesto, hay cuestiones tan básicas como, por supuesto, el respeto al derecho de propiedad, un reconocimiento claro al sentido de la rentabilidad, entendiendo que la rentabilidad es siempre una expectativa. El empresario busca la rentabilidad como una forma natural y lógica de llevar a cabo un proyecto eficiente, y la forma de saber si está en el buen camino, y es una motivación para desarrollarlo. Este régimen económico necesariamente requiere una estabilidad macro. En ese sentido tenemos que decirlo con todas las letras. Nosotros claramente, como empresarios, creemos que es absolutamente necesario tener estabilidad macro, no tener inflación. La inflación es algo que va absolutamente en contra del espíritu empresario. Dificulta los cálculos, genera los cálculos de los proyectos, genera conflictos con proveedores, con los propios trabajadores. Es decir, la mejor forma de generar eficiencia en una sociedad es en aquellas sociedades que no tienen inflación o una inflación muy baja. La otra cosa que nos dice en la Constitución el régimen económico es, evidentemente necesitamos claramente una sociedad donde se canalice, donde se genere el ahorro y haya un desarrollo del mercado de capitales, por lo cual obviamente el tema de la inflación y el poder ahorrar en moneda doméstica es central. Y otro factor central de los muchos que podríamos mencionar es, por supuesto, una presión fiscal razonable, es decir, siempre debe el Estado tener en cuenta que, por supuesto, que necesita recursos para llevar a cabo sus actividades, pero esa presión tiene que estar pensada de tal forma que no desestimule la creación de nuevas empresas, de emprendedores, de nuevas empresas y la expansión de las empresas existentes, porque ello es obviamente la base del crecimiento y de la generación de empleo. Todo esto, es decir, la plena aceptación del régimen político, que creo que ha sido gran avance en Argentina de estos últimos 30 años, que tenemos un consenso fundamental en nuestro régimen político, con todas las discusiones que podemos tener alrededor, pero en lo central, y el régimen económico, esto da la previsibilidad necesaria para llevar adelante inversiones y llevar adelante actividades económicas, y esta previsibilidad genera la confianza que necesitan los empresarios y los habitantes de un país para crecer y para operar. Entonces, me parecía que podía ser útil terminar preguntando, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Pregunta que decía Alejandro en su presentación. Y a mí me parece, o nos parece, desde ahí que un rol fundamental es ser realmente difusores de estas ideas. Es decir, nosotros tenemos, me parece, que perder cierta inhibición que por ahí tenemos respecto de que estas verdades, que no decimos que son absolutas, pero que realmente las creemos, tenemos que tener la confianza de transmitirlas vivamente, abiertamente. Es decir, que no parezca políticamente incorrecto decir que uno considera que la sociedad argentina requiere más desarrollo empresario, que tiene que haber mejor clima de negocios y que esto va a hacer que el país crezca. Y que esto lo digan los empresarios, sí, absolutamente, es la obligación, porque nosotros lo creemos, que estamos convencidos de que esto es algo positivo para el país. Que nosotros nos podamos beneficiar, digamos, los empresarios al mismo tiempo, no tiene nada de malo, al contrario. Yo creo que en eso tenemos un rol muy importante, ¿no es cierto?, de difusores, ¿no?, como se dice a veces en inglés, de advocacy, que me parece que es un rol que tenemos que hacerlo más plenamente. Transmitir estos conceptos con más vigor, con más entusiasmo,
Por supuesto, dialogar con todos los sectores sociales, obviamente con los representantes de los trabajadores, con los políticos, pero transmitir, insisto, con gran orgullo que el rol del empresario es central para el desarrollo y que solamente con un aumento de la empresarialidad, que es esta característica que es la de generar, que en una sociedad se generen condiciones para que los empresarios crezcan y las empresas crezcan, se puede tener un país mucho mejor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer estar de vuelta en casa. Agradezco mucho a Alejandro la invitación. Agradezco mucho a las autoridades de la UCA por ceder este lugar y a mis colegas de panel, mi profesor Jaime, mi amigo Gabriel. Gabriel estuvo con nosotros en el Consejo de la Fundación Andares, combinando su realismo con su optimismo. Muchas veces cuando intentábamos modificar la realidad de las microfinanzas. Y por supuesto es un gran placer compartir panel con Ricardo, entre otras cosas porque me releva a mí de hablar de los temas que supuestamente manejo mejor, ¿no? Que son los económicos. Yo los tengo que felicitar por el título que eligieron para este evento. Seguramente que cuando empezaron a hablar del evento del año siguiente, nadie tenía la posta de lo que iba a suceder, ¿no? Pero creo firmemente que es una reflexión que tenemos que hacer todos los cristianos creyentes y los argentinos no creyentes. Porque estoy convencido de que es un signo demasiado importante como para pasar por alto, ¿no? Somos la generación del primer Papa argentino. Un Papa además que ha tenido, como ustedes saben, mientras era cardenal de Buenos Aires, una actitud muy ecuménica, de diálogo con todas las religiones y de diálogo con todas las expresiones. Nosotros tuvimos la oportunidad de verlo a través de los medios, de tener alguna charla con él. Me resisto a pensar que la designación del Papa no es un símbolo muy fuerte para nuestra generación, para nuestro momento de la historia, para Argentina. Alejandro, creo que dijiste al pasar que era una designación inmerecida, ¿no? Creo que tendríamos que reflexionar acerca de eso también. En tanto símbolo, prefiero pensar que por algo lo hemos recibido, ¿no? Y en todo caso, sea merecida o inmerecida, la respuesta nuestra es lo que va a determinar hasta qué punto supimos oír ese mensaje. ¿Cómo le respondemos al Papa? Me imagino dos frecuencias o dos dimensiones. Hay una que es la respuesta personal, ¿no? La del corazón de cada uno. La de abrirnos o no a esta nueva circunstancia en la que, aun cuando no quisiéramos, lo vemos al Papa todos los días en los diarios, ¿no? No es lo mismo que sea polaco, que sea alemán o que sea argentino. Y en el corazón de cada uno de nosotros tiene que estar la manera de cómo procesamos esa respuesta, de cómo la incorporamos a nuestro día a día y de qué significa que aquel hombre que está siendo mirado por el mundo y que está marcando un cambio notable en la Iglesia, no solamente en los símbolos, sino también en las cuestiones puntuales. Esta misma semana han habido avances importantes en uno de los temas centrales, que es la refundación de los problemas financieros que tiene el Vaticano. Y ahí tiene que empezar, creo yo, nuestra respuesta personal. Después hay la otra frecuencia, que es la respuesta profesional o del arte en el que cada uno de nosotros dedicamos buena parte de nuestra vida, y digo arte como actores de una nueva sociedad, ¿no? Ustedes, por supuesto, como empresarios, nosotros como políticos, todos como dirigentes que en algún lugar coincidimos, y es en el lugar de, desde nuestro rol, desde nuestro accionar, transformamos la realidad y preguntarnos qué realidad es la que queremos transformar. Creo que es un buen momento para reflexionar acerca de tres siglas que se pusieron de moda
y que honestamente yo no puedo juzgar desde mi lugar, y no lo haría, si lo hiciera estaría haciendo una generalización quizás injusta, que son las siglas de la RSE, ¿no? La Responsabilidad Social Empresaria. Parece que es un momento como para repensar en qué consiste la responsabilidad social empresaria, si es simplemente un departamento en el que asignamos algunos recursos para estar tranquilos con que estamos haciendo algo, o si es la cabecera de playa a través de la cual con mi actividad empresaria intento transformar la realidad más allá de la rentabilidad de la empresa o más allá de la ganancia. Nos mostraba Ricardo esos vaivenes, tanto deprimentes, ¿no? Estamos igual que en 1870, según alguna métrica. La pregunta que nos tenemos que hacer de vuelta es, primero como empresarios, ¿cuál es el rol? Yo siempre uso esta imagen. Los que han tenido la oportunidad de fundar una empresa, ustedes saben que cuando se la inscribe en la Inspección General de Justicia, si uno tiene esa suerte, ¿no?, de que el trámite avance y todo lo que ya sabemos. Hoy hice un esfuerzo por ser caritativo y estoy evitando la crítica, ¿no? Pensaba cuando, esto no me lo puedo reprimir, pero pensaba cuando decíamos cómo nos respondemos al Papa, pensaba en una respuesta de altísimo rango institucional que tuvimos en estos días en ocasión de el Día del Pontífice, ¿no? Bueno, esa no es la respuesta que tenemos que dar, seguramente. Pero volviendo al hilo de la cuestión, cuando uno funda una empresa, una sociedad anónima, la sociedad anónima se funda por 99 años y queda inscripta en el registro como una sociedad que pretende tener una vida y una sobrevida de 99 años. Por eso, nos guste o no nos guste, les guste o no les guste, necesariamente el empresariado nacional es el recipiente de largo plazo. Nosotros los políticos estamos demasiado atados al vaivén de la próxima elección. Debiéramos estar muchísimo menos, pero la estructura de incentivos, nos guste o no nos guste, nos va llevando a ese lugar. El horizonte temporal más largo es el de los 4 años de mandato, para el que los tiene. Pero siempre hay una elección en el medio, y en esa elección siempre se juega, en realidad mucho menos de lo que creemos, pero allí está puesta la energía. Yo tengo que irme de acá a una de las quizás últimas sesiones que vamos a tener este año en la Cámara de Diputados, porque está todo tomado por las elecciones de agosto y de octubre de este año. No es un buen arreglo institucional, lo sé muy bien. Pero lo que quiero decir es que en tanto y en cuanto las soluciones y las políticas que tienen que estar orientadas al largo plazo, podemos estar pidiéndoselas a los políticos, y bueno, y creo que es lo que corresponde, pero los verdaderos recipientes de largo plazo son y serán los empresarios, los que más tienen que defender la cuestión de largo plazo, porque está en su estructura de incentivos, son los empresarios. Decía, creo que Víctor hablaba del empresariado como el contrapeso del sector público, ¿no? Y en ese sentido a mí me gustaría agregar algo más. No es solamente empleo y desarrollo. Yo creo que el empresariado tiene mucho para hacer como garantes de esa institucionalidad de largo plazo. Creo que algunas de las cosas que suceden hoy en Argentina, y no voy a dar nombres, pero se pueden imaginar en quién estoy pensando cuando digo discrecionalidad, en parte suceden por la complicidad de algunos empresarios que no saben cómo manejar a este funcionario, ¿no? Y eso también creo que nos debe llevar a alguna reflexión acerca de lo que hacemos individualmente y lo que hacemos colectivamente. Y cuando lo hacemos colectivamente, si lo hacemos pensando en el bien de todos o si lo hacemos pensando en el corporativismo de la Cámara a la que le respondo, o si estoy pensando en todos los argentinos y si estoy pensando en el futuro y en el más allá. Lo decía Jaime mejor de lo que lo puedo decir yo, la ganancia no debe ser el único objetivo, ¿no? Cada empresario sabe cuáles son los otros objetivos, pero si hay un objetivo único, entonces el empresariado o el empresario termina siendo presa de ese mismo cortoplacismo que nos critican con razón a los políticos. Yo también quiero dar algunas frases.
Me parece que hay una frase del Papa Francisco que define el momento, pero antes de hablar del Papa Francisco y para redondear este capítulo, me gustaría recordar una frase de Juan Pablo II, cuando decía que la indiferencia es el cansancio de los justos, ¿no? Creo que buena parte de las cosas que nos suceden y que nos vienen sucediendo, no solamente en los últimos 10 años, sino en las últimas décadas como argentinos, es que los buenos, los justos, los comprometidos, los que tuvimos la oportunidad, los que pudimos venir a educarnos en una casa como esta, los que crecimos sin que nos faltara nada, cuando llegó el momento de devolver, cuando llegó el momento de jugarse, vino alguien y nos dijo: no te metas porque te vas a quemar, no te metas porque te vas a ensuciar, no te metas porque estás bien como estás. La indiferencia como el cansancio de los justos, decía Juan Pablo II, y creo que buena parte de lo que nos sucede hoy como argentinos es que esos vacíos que nosotros dejamos se llenan por aquellos que han aprovechado la política para su propio bien y no para el bien común. Uno de los primeros días del pontificado del Papa Francisco dijo una frase que es la que yo quería compartir con ustedes hoy. Dijo: el poder es servicio. Y me parece que esta es la reflexión, por lo menos la que yo les quiero ofrecer, como para que cada uno de su lugar, cada uno de ustedes tiene un espacio de poder. Sospecho que bastante más grande que el mío, que es una entre 257 bancas. Espero que la próxima vez que venga sea una entre 72 bancas. Ojalá se dé eso. Pero qué frase más medular, ¿no? Recuerdo siempre como contraste la frase, fíjense el contraste, ¿no?, de Gibran, cuando decía: el poder es la impunidad. Y creo que son las dos Argentinas. La Argentina que debe creer que el poder es servicio, y la Argentina del cambalache que todavía cree que el poder es la impunidad. Y me parece que en ese lugar se juega nuestro futuro. Me parece que en ese lugar se juega el futuro de Argentina como nación, y la pregunta que nos debemos hacer para eventualmente responderle, aunque más no sea retóricamente, a Francisco es: ¿qué rol quiero jugar yo en esa pregunta? ¿Qué le voy a decir a mis hijos y a mis nietos el día de mañana cuando me pregunten: ¿qué hiciste vos cuando tenías este espacio de poder? Gabriel mencionaba algunos números de las dificultades sociales que aún hoy atraviesa Argentina, a pesar de estar mejor que 10 años atrás y a pesar de tener todo para estar mucho mejor que 30 años atrás. Seguramente va a hablar después Agustín Salvia de los números del Observatorio Social de la Deuda, de la UCA. Y de acuerdo a esos números, por supuesto no los del INDEC, lo que nos dice esa estadística es que estamos alrededor de 11 millones de argentinos no llegan dignamente a fin de mes. 11 millones de argentinos la tienen que pelear contra el hambre. Hay 8 millones de argentinos que no tienen acceso a agua potable. Y hay 20 millones de argentinos, 20.2, y estos son números del censo, del último censo de INDEC, que no tienen acceso a una red de cloacas. Por supuesto que podría seguir con estas estadísticas. ¿Qué quiero decir con esto para sumar a la reflexión? Que existe la exclusión social, que no es cierto el relato, que a pesar de los 10 años de crecimiento, sobre todo a pesar de todos los supuestos logros del relato, desde el 2007 en adelante no hay prácticamente ningún avance en materia social. Y que si estos números no nos comprometen a nosotros que tenemos un rol preponderante como dirigentes, bueno, nos falta un poco de vida y estamos fuera del canal, estamos mirando otro canal. Somos nosotros los que estamos en deuda con los excluidos, no es al revés. Este es un sistema que primero excluye al pobre y después, porque está excluido, lo vuelve a excluir, quitándole el acceso a un crédito, quitándole muchas veces un documento. Nosotros tuvimos hace unos días una visita en la comunidad La Primavera del cacique Com Félix Díaz, y después tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con
Monseñor Lozano, de la Pastoral Social, para comentarle algunas de las penurias que sufren muchos argentinos tan alejados. Son muchos los indocumentados, y sin un documento no se es nada, ¿no? Los excluimos porque no le damos el documento y después lo dejamos afuera de todos los servicios porque no tienen el documento. Me parece que no podemos ser cómplices con el silencio. Nos hablaba Ricardo de unas series muy interesantes a nivel mundial, de cómo está todo dado para que no exista el hambre y sin embargo existe el hambre. Corregime, Ricardo, pero yo he visto en algún lugar que en el mundo hay más obesos que desnutridos, ¿no? ¿Estaba allí? Sí. Estaba organizando mis notas, por eso lo pasé de alto. Pero reflexionémoslo en ese sentido, ¿no? Hay más gente que padece excesos de alimentos o de algunas otras cosas que la falta de alimentos. Evidentemente la organización institucional está fallando a nivel mundial para que esto suceda. Creo que ese fallo es aún más grande en el caso de Argentina, donde, según dicen los expertos, tenemos la capacidad productiva para producir alimentos que le den de comer a 400 millones de personas y sin embargo no podemos abastecer a 40 millones de argentinos de manera satisfactoria porque hay 11 o 12 de ellos que no tienen lo suficiente para comer. Si podemos producir para 400 y dejamos afuera 12, el problema dejó de ser económico, el problema es eminentemente político. Y yo soy un convencido, como se dijo antes, que no hay inclusión sin crecimiento, pero también creo, como lo sostienen muchos economistas, entre ellos un economista argentino que está haciendo un trabajo enorme en Naciones Unidas, Bernardo Kilsberg, que dice también lo contrario, que no hay desarrollo sin inclusión social, y que lo tiene muy demostrado, ¿no? Lo que decía aquel economista peruano, Hernando de Soto, con la titularización y con la defensa de los derechos de los excluidos y la incorporación de los excluidos al mercado, ¿no? Si lo vemos desde ese lugar es casi una oportunidad para el empresariado. Si lo vemos desde la respuesta del Papa Francisco, es una obligación moral para todos los que estamos comprometidos con, desde el lugar que nos toca, ir pagando la deuda más importante. No es el desendeudamiento trucho financiero, sino el desendeudamiento social, el ir pagando aquella deuda que tenemos con los que están fuera del sistema. ¿Cuáles podrían ser algunos ejes políticos para encaminarnos en esa dirección? Hago una última digresión económica antes de ir a lo político y ya estoy con el semáforo amarillo, lo tendría que haber puesto debajo de la mesa antes de subir acá. La última digresión es que hoy tenemos los recursos como para atender esta deuda social. Hoy el mundo paga muy bien aquellas cosas que nosotros de todos modos estamos dispuestos a producir. Y hoy por primera vez en muchísimos años, Argentina, el sector público argentino tiene recursos con los cuales poder redistribuir la renta de una manera eficiente, de una manera efectiva. No lo hace, pero por lo menos tiene los recursos. El problema no es económico, el problema es político. Y para resolver el problema político les dejo algunos ejes. Primero, el diálogo entre los diferentes, ¿no? Perseguir siempre la unidad en la diversidad. Argentina es una sociedad diversa. Lo que tenemos que lograr es potenciar esa diversidad en una unidad de criterios en aquellas cosas en las que coincidimos, conocedores de aquellas cosas en las que no coincidimos, pero poniendo el foco en las coincidencias y no en las diferencias. En segundo lugar, subsidiar a quien debemos subsidiar, porque ustedes saben que hoy se va una factura inmensa en subsidios a sectores económicos, así aparece en el presupuesto de la Nación. El último dato son 120.000 millones de pesos. Algunos estudios nos dicen que el quintil más rico de la población recibe la mitad de esos subsidios económicos. Quizás ustedes tengan la respuesta, yo no la tengo. ¿Cuál es la lógica de subsidiar con 60.000 millones de pesos a los que seguro no tenemos que subsidiar? Podemos discutir el tercer quintil, hasta quizás, si ustedes quieren, el cuarto, en algún caso especial. Seguro no tenemos que subsidiar al primer quintil. La tercera cuestión es derrotar el clientelismo, ¿no?
El clientelismo es una inmensa tentación, ya llegó la luz roja y voy a acelerar. Es una inmensa tentación, pero en todo este armado, sobre todo en el conurbano del Gran Buenos Aires y en otros conurbanos, todas las políticas de alivio social del último tiempo han sido políticas ni, ¿no? Ni resuelven el problema de fondo, ni le dan a aquellos beneficiarios de los planes la oportunidad de progreso. No hay progreso sin trabajo, entonces tenemos que transformar esa energía del plan social en un puente hacia el trabajo digno que van a tener. No queremos el clientelismo que esclaviza a los pobres, queremos políticas universales, políticas de Estado que los vayan emancipando. Queremos apoyar a las pymes, a los microemprendedores. Creemos que no hay plan de desarrollo con inclusión sin una inversión efectiva, eficiente y poderosa en la educación pública. En eso este gobierno ha avanzado en el presupuesto, pero no ha avanzado en los resultados. Y creemos que todo eso se puede hacer porque tenemos los recursos como no los teníamos en otro momento. Para cerrar les dejo también para la reflexión una frase de San Agustín, que siempre me guía cuando voy tomando las decisiones. San Agustín, entre tantas otras frases, dice: en el atardecer de la vida seremos juzgados en el amor, ¿no? El amor seguramente por los que tenemos alrededor, pero también por los que están más allá del alrededor, los que están más allá del prójimo, ¿no? Creo firmemente que nuestros talentos no son nuestros talentos, que si los recibimos son para ofrecerlos en pos de una sociedad mejor. Cuando el problema era económico, yo volví de Londres para hacerme cargo del Banco Central en un momento muy difícil. Hoy estoy donde estoy porque creo que el problema es político. Y creo que es político y, como se dijo antes, es un problema de toda la dirigencia argentina. Los políticos tenemos un aporte para hacer, pero la dirigencia privada también tiene un aporte inmenso para hacer. En estos encuentros, ustedes se retiran un día para reflexionar, yo lo celebro, y espero que las conclusiones los lleven a ustedes a un lugar más confortable del que reconocía Alejandro sobre el final de su alocución, y nos ayuden a todos los argentinos a estar más cerca de aquello que sabemos muy bien que podemos tener, de aquello que nos ha mostrado tantas veces el cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco, y de aquello que depende casi exclusivamente de la respuesta personal que cada uno de nosotros podamos dar desde nuestro lugar. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con la ronda de preguntas. Son muchas, lamentablemente no vamos a tener tiempo de responder todas, así que elegí algunas al azar que traten de combinar un poco el espíritu de lo que ustedes están teniendo como inquietudes. Una pregunta dirigida a Ricardo, dice: ¿no deberíamos concentrar el discurso y la acción en eliminar la pobreza en vez de la desigualdad que mide la diferencia entre el más pobre y el más rico y que puede ser grande aún no habiendo pobreza? La respuesta es definitivamente sí. Lo primero que hay que hacer es eliminar los casos extremos. Como yo dije, asegurar que no haya hambre, acceso a la salud, acceso a la educación. De ahí en adelante se necesita un sistema de incentivos. También mostré de que si no hay crecimiento económico, lo que estamos haciendo es la igualación hacia abajo. Y por lo tanto es el sistema de incentivos el que hace que la gente, y sobre todo el empresario innovador, que es el que da el impulso al crecimiento, permita que haya disponibilidad de bienes para satisfacer todas estas necesidades. Yo de paso quiero pasar un aviso. Yo hace años que vengo proponiendo que el sistema impositivo tiene que basarse en algo que se llama el impuesto progresivo al gasto y no el impuesto al ingreso y el IVA. Digamos, es un sistema que incentiva a la gente a invertir, a producir, y que solamente lo captura en el momento que quiere consumir. Yo creo, digamos, en esa propuesta siempre hay una parte negativa, que es que, digamos, un nivel mínimo de ingreso asegurado, y eso es lo que elimina la pobreza. Nunca tuve oportunidad que ni siquiera se discuta esta propuesta. Hay varias preguntas. La primera tiene que ver con el tema de la imagen de los empresarios. Me preguntan si la imagen del empresario es buena o mala en Argentina. Nosotros hemos hecho estudios
gente, consultoras, especialistas en esto. En términos generales uno podría decir que no es ni demasiado buena ni demasiado mala, es una intermedia, pero lo claro es que varía con los ciclos. En momentos de ciclo económico positivo la imagen del empresario es mejor, cuando el ciclo es negativo la imagen del empresario es peor. Es decir, nos asocian al empresariado simplemente con la situación económica, ¿no? Lo que nos vuelve por lo tanto muy rehenes, si se quiere, al ciclo económico del país. Me preguntan también si los empresarios podemos hacer más para difundir esta idea, digamos, esta visión de la empresarialidad, ¿no es cierto? Sin duda, yo creo que, como decía en mi exposición, creo que una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer, me parece, es realmente afirmar con mucho orgullo el rol del empresariado. Es decir, y hacer de esto algo que sea justamente políticamente correcto, es decir, que sea, en el buen sentido de la palabra, que esté hasta de moda, es decir, que sea natural que la gente en sus casas diga, sí, qué bueno es que haya muchos empresarios, mucha gente que toma iniciativas, que emprende proyectos, ¿no es cierto? Mirá qué bueno cómo se le ocurrió esta nueva innovación, o fíjate esta empresa que está exportando a África y está haciendo esto y otro, o este señor que se le ocurrió y encuentra un proyecto en algún lugar lejano del país que nadie se le hubiera ocurrido y está plantando no sé qué nueva especie. Es decir, este es el tipo de cosas que nos parece que son fundamentales. Y muy concretamente, digamos, hay otra pregunta relacionada con eso, si uno dice una medida muy concreta es, por ejemplo, trabajar en el sistema educativo, para ser muy preciso, en los manuales educativos que tienen los chicos en el colegio. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que en los últimos años ha habido para algunas materias inclusión del tratamiento económico de ciertos temas de una forma que no es proempresaria. No voy a decir que hablan mal de los empresarios, pero claramente no es un mensaje positivo. Un chico que lee eso se queda con la idea de que la riqueza de un país es básicamente extractiva. Es decir, que la riqueza es yo voy y extraigo o de la tierra o de las rocas, etcétera, la riqueza. Que no hay capacidad, digamos que la riqueza no está asociada con la capacidad empresaria, con el desarrollo, con la innovación, con la empresarialidad. Es decir, y eso me parece muy importante. Nosotros estamos haciendo un pequeño trabajo en ese sentido con profesores de educación para tratar de transmitir, por ejemplo, estos valores empresarios, y hay otras instituciones que lo están haciendo también de forma mucho más masiva que nosotros, y eso nos parece muy importante. Muchas gracias. Alfonso, ¿debe un empresario con vocación social meterse en política para que su acción tenga mayor efecto? La pregunta sería ¿cómo? Porque creo que de tu mensaje salió claramente que sí es una invitación que vos hacés. Y te hago otra segunda pregunta. ¿Cómo puede tu espacio político transformar el asistencialismo o subsidio clientelar en empleo dignificante e inclusivo? Ok. Quería dar una sugerencia a Jaime antes de contestar esas dos preguntas. Y la sugerencia es esta: dentro del relato, ustedes son los empresarios más solidarios del mundo, porque aumentan los precios un 10% y los salarios un 25%. No creo que haya un empresario en el mundo que tenga ese nivel de solidaridad, así que quizás eso habría que trasladarlo a las discusiones con los funcionarios públicos. Y la otra cosa es que me encanta que Ricardo mencione el proyecto de impuesto negativo a la renta y de gravar el consumo. Hay algunas iniciativas en el Congreso. Implicaría modificar absolutamente todo el sistema tributario y en ese sentido hay poca predisposición. Hay demasiados contadores en las asesorías del Congreso. Pero la lógica redistributiva sería inmensa, ¿no? Un subsidio a todo aquel que tenga una renta por debajo de algún nivel y que la fuente de financiamiento sea gravar
el consumo, con el atractivo adicional que podríamos estar hablando de tasas incluso superiores a 100, que es raro para algunos impuestos, sobre todo para el impuesto a las ganancias, pero que en el caso de los consumos excesivos la progresividad no tendría por qué detenerse en 100% como es el caso de las ganancias. Respecto a las dos preguntas dirigidas directamente a mí, empiezo por la segunda. Nosotros fuimos el espacio político que hace mucho tiempo, ya más de 15 años, venimos proponiendo lo que llamábamos el ingreso ciudadano a la niñez y el ingreso ciudadano a la ancianidad, que era concretamente un subsidio directo y universal a todos aquellos que cumplieron una condición etaria, digamos, ¿no? A los menores de 18 años y a los mayores de 65 años, independientemente, en el caso de los chicos, independientemente de la situación laboral de sus padres. El gobierno tomó esto y lo aprobó por decreto, como ustedes saben, no lo quiso consensuar a pesar de que todas las fuerzas políticas estábamos de acuerdo, como también lo hace con la movilidad jubilatoria. La movilidad jubilatoria se aprobó por ley, pero resulta que cada 6 meses es la señora Cristina Fernández de Kirchner la que dadivosamente le entrega el aumento a los jubilados, que ya está estipulado automáticamente en la ley. Bueno, acá hubo un decreto de necesidad de urgencia, tenemos que transformar eso en ley y tenemos que asegurarnos de que sea verdaderamente universal. Hoy el subsidio que recibe un chico menor de 18 años es absolutamente, yo no diría aleatorio, pero es totalmente irracional, porque puede ser igual a la asignación por hijo, va decreciendo para aquellos hijos cuyos padres tienen un empleo formal, pero de salarios crecientes, porque ahí va bajando la asignación familiar, y después vuelve a subir en los casos seguramente más numerosos de este auditorio, donde quienes pagamos impuesto a las ganancias tenemos una deducción por hijo asimilable a una asignación por hijo como se da en los otros casos. Entonces, lo que nosotros proponemos es que esa asignación sea realmente universal, queremos sacar al puntero del medio. Es un derecho del hijo, no es un derecho del padre, ¿sí? Y que esa asignación por hijo sea un igualador en los primeros años de la vida, que es donde se juega prácticamente la posibilidad de la igualdad, ¿no? Eso se puede hacer, están los recursos. No es suficiente, por supuesto, la asignación por hijo es un primer paso. Como yo decía en mi disertación, a eso hay que complementarlo con una estructura de incentivos y apoyo para que de a poco esos subsidios se vayan transformando en un empleo digno, para que el hijo que recibió esa asignación la haya usado para instruirse, para alimentarse y para que después tenga la oportunidad, verdadera oportunidad de progreso. Hay otras iniciativas que podríamos discutir, pero bueno, me quedo en esa. Y respecto de la participación en política de los empresarios, yo de a poco me voy convenciendo de que todo es política, ¿no? Ustedes la tienen dentro de la empresa, vaya si la tienen. Yo también participé de la empresa privada durante mucho tiempo, ¿no? Pero entiendo la política como la obligación de militar por aquello en lo que creemos, ¿no? Yo recuerdo cuando iba a los ejercicios espirituales y me decían año tras año la obligación de evangelizar el metro cuadrado, ¿no? Bueno, creo que nosotros estamos obligados a civilizar y a militar en el metro cuadrado que tenemos en la defensa de nuestras ideas, ¿no? No hay que tenerle miedo a la discusión con el que piensa diferente, y si nosotros no damos esa discusión, la da otro, ¿no? Y si la da otro que está dedicado todo el día a la rosca política, seguramente ese otro va a tener más éxito que el que tenemos nosotros. Algunos más osados perfectamente pueden dar el paso de meterse en una candidatura concejal o de meterse en alguna otra candidatura. Hay empresarios muy conocidos que sin ninguna necesidad se han metido en el barro de la política. Les puede ir bien, les puede ir mal, hay que tener o hay que dejar crecer la piel un poco porque los sinsabores son grandes.
Pero vuelvo a decir lo que les dije antes, me parece que el motor de esta decisión tiene mucho más que ver con cómo interpretamos que es nuestro rol habida cuenta de todos los bienes que recibimos, ¿no? Es la parábola de los talentos, efectivamente. Y yo creo que antes de que se vayan todos, o el no te metas, me parece que los que no nos metemos, o los que estamos viendo la de afuera, tenemos que encontrar la manera de participar, ¿no? Ese sería mi mensaje. Y hay muchas maneras, depende del tiempo que uno tenga disponible y depende de la vocación por recibirse algunos bifes cada tanto que sucede en política más que en otros lugares. Gracias, Alfonso. Jaime, una pregunta. ¿Qué podemos o debemos hacer como asociación de empresarios frente al clima de crispación y enfrentamiento de nuestro país? A ver, lo primero que se me ocurre es que el empresario tiene que ser siempre una persona serena, por definición, porque, como decía alguno, el que se enoja pierde, tanto en política como en el mundo económico, ¿no es cierto? Es decir, el mundo empresario es un mundo que genera desafíos todos los días en un país, ¿no es cierto?, con cambios de precios, cambios de regulación, etcétera, etcétera, y si uno se enoja todo el tiempo con esa realidad, evidentemente no le va a ir bien. Hay que analizarla fríamente, eso no quiere decir para nada acordarla o estar de acuerdo con lo que ocurre, pero mantener siempre la tranquilidad. A mí lo que me parece, porque acá detrás hay, por supuesto, una pregunta política de fondo, me parece que lo que está claro es que, y la experiencia histórica lo muestra, es que en los países en los que hay diversidad política, donde hay equilibrio de poderes, lo decía yo recién refiriendo a estos dos autores de este libro que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Ellos lo que dicen es muy claro. En aquellos países donde hay república, donde hay equilibrio de poderes, donde hay libertad de expresión, donde el balance en el Parlamento también existe, ahí crece la sociedad civil, se desarrolla el mundo empresario, se desarrolla el mundo de los negocios. Eso es clarísimo, es una correlación absoluta. Cuando hay regímenes, por supuesto totalitarios, extremos, o inclusive regímenes de partido único, ahí los empresarios no crecen porque sencillamente la sociedad civil es débil. Nosotros tuvimos la suerte hace días pasados de escuchar una conferencia muy buena de Natalio Botana y él nos daba una clase en este sentido, ¿no es cierto? Es decir, la sociedad civil es básicamente la economía. A veces cuando hablamos de sociedad civil, muchas veces, yo mismo a veces me confundo, digo, la sociedad civil son las ONG. Las ONG son muy importantes, por supuesto, y están creciendo en Argentina y en el mundo. Pero la sociedad civil, por definición, es la economía y es el mundo de la empresa. Sin empresa privada, vital, activa, no hay sociedad civil. Y eso es muy importante. Y esa sociedad civil solo es posible en un sistema de partidos, que no hay partido único, partidos equilibrados y, por supuesto, con división de poderes y fuerte vigencia de un Congreso, que es el que siempre falta cuando hay golpe de Estado, que es muy importante, por supuesto, que sea vital, por supuesto tenemos acá a Alfonso, un representante, y por supuesto en estos días un poder judicial independiente, ¿no es cierto?, y que sea el contrapoder que todos necesitamos y que la Constitución lo define. Gracias. Ricardo, ¿cómo se imagina un método que deben seguir los empresarios para lograr sus objetivos planteados por usted en su exposición? Dos de los grandes problemas argentinos es que el Estado se ha transformado en un botín de guerra y que la política se ha convertido en una forma de ascenso social. Cuando nosotros tenemos este tipo de situación, no son solamente los 15 millones, digamos, de cheques que emiten mensualmente el gobierno contra 9 millones que emitía a principios del siglo, del siglo casi en realidad. El problema es de que detrás de esos 9 millones está el capitalismo de compinche. Entonces, el gran problema es que el empresario se vuelve cómplice de cómo funciona el sistema porque lo ve al Estado como un botín de guerra. Entonces, nosotros necesitamos realmente que haya un sistema competitivo y un sistema transparente de todo punto de vista. Que la empresa sea en base a la innovación, en base a la eficacia y en base al buen manejo. Y no en que sea qué tal contacto tengo con el gobierno, qué tal tengo mi gerente de finanzas para hacer una diferencia. Una vez que tengamos esas dos cosas,
todo el resto comienzan con las instituciones, la cultura, etcétera, etcétera. Pero mientras siga botín de guerra y mientras todo joven en realidad intente entrar a la política nada más que para hacerse rico, estamos en un gran problema. Alfonso, la última pregunta. ¿Dónde podemos encontrar una buena combinación de ética y capacidad de gestión? En el pasado reciente no la vimos casi nunca unidas en ningún gobierno. Y hay que seguir buscando, me parece, ¿no? Hay que seguir buscando y no hay que creerse el cuento este de que para gobernar Argentina hay que ser pícaros y hay que hacerlo al margen de la ley, ¿no? Roban porque lo hacen. En alguna medida somos todos cómplices de haber permitido eso, ¿no? Y como el nivel de tolerancia, no solamente de las clases más necesitadas, sino de la clase media y la clase media alta, va bajando a medida que los bolsillos no se van llenando al mismo ritmo, ¿no? A medida que el crecimiento económico baja. Pero creo que esa es la clave, eso es lo que nosotros hemos tratado de representar, por lo menos desde mi ingreso a la política. Yo estoy convencido que se puede hacer, tenemos que demostrarlo todavía. Estoy convencido que lo más difícil es ganar la elección, que gobernar es la parte más sencilla y que una vez que somos gobierno, cambiar de raíz los valores, porque es cierto que para la corrupción hacen falta dos, pero no es menos cierto que cuando un gobierno está compuesto por funcionarios que no se corrompen, entonces no hay margen para lo que decía recién hace un rato Ricardo, porque no hay nadie que del otro lado del mostrador esté buscando esa ventaja y esté ofreciéndole al sector privado o al representante del sector privado esa oportunidad de corrupción. Yo a veces cuento una anécdota de mis meses en el Banco Central, y si tengo tiempo la cuento ahora. Es una anécdota de cómo, por lo menos en un espacio importante en ese momento, del gobierno nacional, una entidad independiente entonces, cuando uno da desde arriba la directiva de que no está bien mentir, de que no está bien robar, el verticalismo, que también es parte de nuestra cultura, nos ayuda a encolumnar los valores. Yo al poco tiempo de salir del Banco Central recibí un mail de un gerente muy importante que llevaba más de 20 años de experiencia en el Banco Central. Dice: Alfonso, tanto tiempo, ¿cómo andás? Bueno, ¿cómo andan tus cosas? Yo te cuento cómo están las cosas por acá, ¿no? Y era una lista larga, como una letanía de todas las cosas que estaban sucediendo desde que nosotros nos fuimos, ¿no? Y yo le contesté casi inmediatamente: fulano de tal, ¿de qué me estás hablando si durante 22 años vos hiciste cada una de esas cosas, casi diría con excelencia, ¿no? Y este buen hombre, que todavía está en el Banco Central, en un cargo muy importante, me contestó inmediatamente: lo que pasa es que ahora nos dimos cuenta de que estaba mal, ¿no? No sé cuánto tiempo duró esa ejemplaridad, sospecho que bastante menos de lo que yo hubiera creído o lo que hubiera querido. Pero en todo caso lo que quiero transmitirles es eso. Por eso es importante que gente con valores se entregue aquello que Juan Pablo II definía como la máxima expresión de la caridad, que es la política, ¿no? Es la única manera de transformar la realidad y es la única manera de transformar verdaderamente aquellas cosas que nos van frenando de cara al desarrollo. Si el presidente de la nación instruye a sus ministros que el que roba va preso, se terminó el afano, se terminó la corrupción y Argentina despega casi de un día para otro, ¿no? Aunque el empresario esté entongado y que se acerque a la agencia y diga: bueno, yo quiero esto, si la línea de arriba es no está bien robar, no se roba. Y si no se roba, es otro país. ¿Cuántos recursos se pierden? Bueno, lo vimos este año de una manera muy gráfica en algunos programas de TV con muchísimo rating, ¿no? Es incalculable toda la plata que se pierde o que se malgasta en ocasión de la corrupción. Todos ustedes lo saben, yo como presidente del Banco Central tuve ocasiones en las que tuve que decir que no. Es un cambio moral de cada uno, pero volviendo a la pregunta, si una fuerza política que pone la ética por encima de todos los otros valores llega a la conducción de nuestro queridísimo país,
Todo lo demás viene por añadidura, porque estoy convencido que el problema hoy ya no es económico, el problema es de organización, y en esa organización la cuestión moral es esencial. Además, yo soy de los que creen que esta decadencia que nos describía Ricardo hace un tiempo es mucho más una decadencia moral que una decadencia organizacional y económica. Bueno, menuda tarea les queda a ustedes los empresarios y en una casa de estudios como la UCA de combatir esa decadencia moral, y en ese sentido yo soy un convencido de que el Papa Francisco es un faro inmenso en el que nos tenemos que mirar y en el que tenemos que empezar a articular de qué manera vamos a ganarle el juego a los corruptos, vamos a sacar de la cancha a los que nos quieren frenar en el desarrollo y eventualmente incluso meter presos a los que han hecho de la política, como dijo Ricardo, un negocio, pero un negocio sucio. Bueno, muchas gracias a todos. Lamentablemente quedaron algunas preguntas sin contestar. Seguramente por ahí en el break que vamos a hacer ahora, si tienen la posibilidad de hacérselas personalmente a cada uno de los expositores, van a poder satisfacer sus inquietudes. Desde ya, muchas gracias a los tres y la verdad que creo que fue un privilegio poder tenerlos con nosotros para empezar esta jornada de sesión.